¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, amigos? Estaremos analizando cómo este tipo de protección puede ayudarlo a usted en este país. Aprueba el TPS para la comunidad venezolana en los Estados Unidos. ¿Sabías que el contenido que compartas en las redes sociales puede afectar tu proceso migratorio? Todo lo que tiene que ver con la extensión automática del permiso de trabajo. Esto y mucho más en La Hora del Inmigrante. Empezamos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a La Hora del Inmigrante y mi nombre es John de la Vega, abogado de inmigración en los Estados Unidos. Ya la semana pasada tuvimos las buenas noticias de que el Servicio de Inmigración ha extendido el TPS para los venezolanos y también que ya ha publicado las instrucciones para poder re-registrarte con dicho beneficio. Y es por eso que el día de hoy el programa se enfoca en poder compartir información del formulario y de la aplicación del TPS para que ustedes entonces se familiaricen y sepan qué es lo que tienen que llenar o cómo se tiene que llenar un formulario de TPS planilla I-821. Les recuerdo que este video no es sustituto a que busques asesoría legal de un abogado licenciado en los Estados Unidos que pueda guiarte y pueda asesorarte de la mejor manera para que puedas presentar de manera correcta un expediente, un formulario de TPS. Entonces aquí, como pueden ver en estos momentos en la página oficial del Servicio de Inmigración, puedes conseguir el formulario I-821, el cual la fecha de edición en estos momentos tiene el 3 de julio del 2019, lo puedes conseguir abajo a mano izquierda. Y el formulario tiene 13 páginas, las cuales te piden información biográfica, información que no es complicada. Sin embargo, hay maneras de poder llenar dicho formulario. En la primera parte puedes ver que te da las opciones de si es la primera vez que estás pidiendo el TPS o en estos momentos te encuentras en un proceso de re-registro, que sería la 1B para re-registro. Como puedes ver, ahí te hace la pregunta. También en la pregunta número 2 de la parte 1 te pregunta que indiques quién te aprobó tu TPS inicialmente, si fue el Servicio de Inmigración o si fue el juez de inmigración o la Junta de Apelaciones. También te pregunta en la número 3 si vas a pedir este re-registro con una solicitud de permiso de trabajo o simplemente vas a pedir el TPS sin un permiso de trabajo. La número 4 simplemente te pregunta nombres el país de designación de TPS el cual estás aplicando en estos momentos. Dependiendo del país que sea, tienes que colocarlo en esa casilla. En la parte 2 pide información acerca de tu persona. Te pide tu apellido, tu nombre, tu segundo nombre. Si has tenido algunos otros nombres en el pasado de soltería o te cambiaste el nombre en algún momento y lo has utilizado en el pasado. También tenemos allí en la pregunta 4 de la parte 2, hablaría acerca de las direcciones, cuál es tu dirección de correo y tu dirección física en estos momentos. En la pregunta 7 hablaría acerca de tu número de alien o tu número de file, que es ese número de A que te ha emitido el gobierno si ya has estado en procesos migratorios en el pasado. También te pregunta acerca de tu cuenta online con UCIS y tu número de seguro social. En la pregunta 10 es tu fecha de nacimiento. También te pide si has tenido otras fechas de nacimiento, que de verdad que nunca he visto ese problema. Puedes consultar con un abogado si piensas que tienes otras fechas que aparezcan de nacimiento en otros documentos. También aparece si eres sexo femenino o masculino. Te pregunta la ciudad, la villa o el pueblo en el cual naciste. Pregunta número 14 sería el país donde naciste. Después entramos en la pregunta 15, que hablaría acerca de los países en el cual has tenido residencia o te has residenciado. Esto, como siempre digo, tienes que asesorarte con un abogado de inmigración para ver si el tiempo que estuviste en un tercer país puede ser considerado como una residencia. En la pregunta 16 simplemente están preguntando por tus nacionalidades. ¿Cuáles son tus nacionalidades? Tienen que colocarla en esas casillas. En la pregunta 17 simplemente está buscando el gobierno de saber tu estado civil en ese momento, si ha cambiado, cuál es el estado civil que tienes en el momento que te estás re-registrando para el TPS. Si estás casado o casada, también te pregunta la fecha de matrimonio en la pregunta 18. Después las preguntas de la 19 a la 30 tienen que ver con la fecha en la que llegaste a los Estados Unidos. Qué tipo de estatus tenías cuando llegaste a los Estados Unidos o si no tenías ningún estatus, que coloques allí que no tenías ningún estatus. También el puerto de entrada y la ciudad o pueblo donde entraste en los Estados Unidos. Si te emitieron un I-94 tienes que colocarlo en la pregunta 23. El periodo que te dio el gobierno con la I-94 de poder estar aquí en los Estados Unidos en la pregunta 24. Toda la información relacionada a tus pasaportes, si tienes pasaportes nuevos, si tienes información nueva
acerca de un pasaporte reciente, también tienes que colocarlo. En la pregunta 29 también sería el país que te ha emitido dicho pasaporte y cuándo es la fecha de vencimiento en la pregunta 30. Ahora, en la pregunta 31 tienes que colocar tu estatus migratorio en estos momentos. Si tienes TPS, colocas TPS. Si tienes algún otro tipo de estatus, colócalo allí para que el gobierno sepa. Ahora, también hay personas que han estado en el pasado o se encuentran hoy en día actualmente en un proceso de corte de inmigración y te lo voy a preguntar en la pregunta 32, perdón. Te van a hacer esa pregunta que si has estado en el pasado o te encuentras hoy en día en un proceso de corte de inmigración. Abajo te dará las opciones de dónde se encuentra tu caso o dónde ha estado tu caso. Si es en la corte de inmigración, en la junta de apelaciones o si no, aparece allí. Si no te encuentras en estos momentos en un proceso con el Departamento de Justicia, la Corte de Inmigración o el Departamento de Seguridad Nacional, pero estoy en procesos de cortes federales, que ya es a nivel de apelaciones. Después abajo te pregunta que en qué jurisdicción, qué corte, en qué ciudad se encontraba la corte que estaba tu caso pendiente o que tu caso fue terminado. O si no, también en qué ubicación, en la página 35, en qué ubicación se encuentra tu caso o se encontraba tu caso de la Corte Federal. Pregunta que algunas veces es un poco confusa es la pregunta 36A. B y C. Usualmente la pregunta 36A, si te encuentras en un proceso de corte de inmigración, revisa si el gobierno te emitió un notice to appear, una notificación de comparecencia para ver si te dice allí cuándo empezaron tu proceso de corte de inmigración. 36B hablaría acerca de hasta cuándo fue tu proceso de corte y si todavía te encuentras con un proceso de corte de inmigración abierto en estos momentos, sería 36C, tendrías que entonces colocar una X allí porque todavía te encuentras present, se encuentra todavía el proceso abierto. En la parte 3 te preguntaría de tu grupo étnico, tu raza, peso, altura, color de ojos y color de cabello. Después en la parte 4 nada más aplica si te encuentras en estos momentos aplicando de manera tardía al TPS, para que tengas eso en consideración. La parte 5 también habla acerca de si tu aplicación es tardía, que tendrías que colocar esa información. Tardía significa que no lo enviaste dentro del tiempo que te dio el servicio de inmigración para poder enviar dicha solicitud. Después en la parte 7 habla acerca de las bases para elegibilidad. Te pregunta de qué ciudadanía tienes o de qué país eres un nacional. Tienes que colocar en la 1A. Después en la 1B te preguntaría desde cuándo llegaste a los Estados Unidos, desde cuándo consideras a Estados Unidos como tu país de residencia. También te va a preguntar en la 1C si has viajado y has entrado en otro país antes de haber llegado la última vez a los Estados Unidos. Por favor, con un abogado de inmigración siempre, porque esta pregunta trae muchas confusiones, porque algunas veces las personas pasaron por otro país antes de llegar a los Estados Unidos y no colocan esa información allí. Tienes que colocar todo el estatus que tuviste en ese país y la fecha que estuviste en dicho país. Después vienen las preguntas de seguridad para ver si alguna vez has cometido un crimen, si eres considerado un terrorista o has estado envuelto en actividades de terrorismo, si alguna vez has estado en el tráfico de drogas en los Estados Unidos o cualquier otro país. Tienes que ir una por una. Siempre recomiendo a las personas que tomen su tiempo, lo revisen. Si no entienden el formulario en inglés, te recomiendo que lo revises o lo traduzcas al español para que sepas exactamente lo que estás respondiendo en ese momento. Entonces, después de haber terminado de responder dichas preguntas, tendrías que entonces firmarlo. No te olvides de que tienes que firmar el formulario y tienes que enviar dicha información al servicio de inmigración que ya hemos compartido en el pasado. Las direcciones donde puedes enviarlo. Te recomiendo que busques, y te lo hemos puesto en la zona de descripción, las pruebas que tienes que enviar a inmigración, porque las pruebas iniciales son diferentes a las pruebas de re-registro. Sin embargo, no puedo dar específicamente información en estos momentos porque es caso por caso y hay que analizar para ver qué información sería buena o positiva para el caso del aplicante. Pero espero que esta información les haya ayudado. Espero que, busquen en la descripción aquí la información en la página oficial del Servicio de Inmigración, el formulario I-821 y las instrucciones para que entonces se puedan familiarizar y siempre hagan estos procesos con abogados de inmigración que estén licenciados en este país, que tengan experiencia trabajando con este tipo de casos para que todo pueda salir de la mejor manera. Si les gustó el video, les recuerdo que lo compartan. También que se suscriban al canal y que nos sigas en Instagram, La Hora del Inmigrante y John de la Vega Law. Nos vemos la próxima semana.